se hagan, que son rechazados o no aceptados, es el monto que se pagó y la fecha en la que se pagó. Porque la fecha va a decir cuál es el porcentaje o factor que tenemos que aplicar. ¿Cuánto pagamos? 5 millones de pesos. ¿En qué mes? Agosto. Vamos a la tablita del Servicio de Impuesto Interno y sacamos el IPC de agosto. Multiplicamos los 5 millones por el IPC de agosto a diciembre y nos va dando 5.180 actualizados. Gastos sin respaldo. También tenía gastos sin respaldo la empresa, ¿cierto? ¿Cuál era el valor de los gastos sin respaldo? 2.700.000. 2.700.000. ¿Y la fecha de contabilización? Septiembre. ¿El IPC de septiembre? 2,44. Entonces 2.700.000 por 1.024 es 2.764.800. 1.0. depreciación financiera. Eso sale textual, me parece, en el balance. Sí, 15 millones. Dentro de las primeras clases, en esta misma sala, yo les hablé a ustedes de la diferencia que hay entre la depreciación financiera y tributaria. ¿Cierto? Por la forma de cálculo no se acepta la Profe, depreciación. una consulta. Ahí yo tengo una consulta. En la depreciación, cuando, por ejemplo, yo empresa hago una depreciación financiera y ocupo el periodo normal que dice el Servicio de Impuesto Interno, ahí no tendría esta situación. Es que si hablamos de depreciación financiera, la depreciación financiera no reconoce la corrección monetaria. Ya, o sea, Entonces, siempre. si le aplicamos corrección monetaria, ya no es financiera. Ya, perfecto. Independiente que la vida útil sea la misma contable que tributaria. Ah, ya, es que esa duda, porque yo leí ayer el artículo. Pero yo recuerdo que una vez yo le hice la misma pregunta al profesor Christopher y él me dijo que solamente aplicaba esto cuando uno ocupaba la depreciación acelerada. Y a mí me quedó la duda según la ley porque ahí no habla como... No dice específicamente que cuando uno ocupa Claro, lo que pasa es que acelerada. la depreciación tributaria, la normal o la acelerada, cualquiera sea, nunca se contabiliza. Ya. Siempre la que está en balance es netamente financiera, es decir, la que está calculada de acuerdo a la NIC 16. De acuerdo, ya, y eso Entonces, no lleva cualquiera corrección sea monetaria. la que está en el balance, se agrega. Ya, ¿Ya? Si matemáticamente nos da el mismo valor que la financiera, nosotros vamos a deducir por estructura la depreciación tributaria, ya sea la normal o la acelerada. ya. ¿Ya? Pero ninguna de esas dos se contabiliza. Corrección monetarias varias. Dentro del detalle de corrección monetarias teníamos la corrección monetaria de mercadería, la corrección monetaria del activo fijo y la corrección monetaria de PPM. los PPM. Y esas tres cuentitas tienen la particularidad de ser todas del rubro del activo. Entonces, cuando nosotros corregimos un activo, ordinariamente el activo tiende a aumentar su valor, por tanto genera un ingreso tributario. ¿Cuánto es la sumatoria de las tres correcciones monetarias? 5.850.000. ¿Cuánto? 5.850.000. Ustedes la colocan en todo caso separada, ¿eh? Corrección monetaria de activos fijos, de las mercaderías, del PPM, la colocan separada. Ya, porque ya a mí me quedó ahí apretado, la coloqué como varias, pero se colocan separadas. ¿Ya? Hola. No sirve ponerla. Es que pueden ponerlas junto acá, pues, pero para efectos del análisis con el capital propio yo necesito tener el detalle. ¿Ah? Porque ahí voy haciendo ajustes por el activo en el capital propio. Impuesto a la renta, ¿cuál era el valor contabilizado por la empresa? 2 millones. ¿El impuesto a la renta siempre se agrega o en determinadas condiciones se agrega? Siempre que se pague. ¿Siempre que se pague? Yo creo. O sea, Si la empresa tiene el impuesto a la renta provisionado, ¿debe agregarlo? Ah, no, porque ya lo agregó cuando lo provisionó el año anterior. En la contabilidad está en pérdidas, pero solamente provisionado. ¿Cuál es el asiento que hizo la empresa? Impuesto a la renta contra provisión. Ese impuesto a la renta, ¿hay que agregarlo también o no? Yo creo que sí. Las provisiones se agregan. Ahora bien, si el asiento contable hubiese sido impuesto a la renta contra banco, lo pagó la empresa, o sea, la plata disminuyó efectivamente porque se fue, impuesto contra banco, ¿hay que agregarlo también? Sí. ¿Sí o no? Sí. El impuesto a la renta siempre se agrega, Sí. siempre.
sea que esté provisionado, sea que esté adeudado o sea que esté pagado. Siempre que el impuesto a la renta esté disminuyendo la utilidad, usted lo tiene que agregar. Siempre, eso es condición sine qua non, no se le vaya a olvidar. Si el impuesto a la renta aparece en pérdida, usted lo tiene que agregar siempre. ¿Cuál es la condición entonces? Que esté disminuyendo la utilidad. Sea que la esté disminuyendo porque esté pagado, o por pagado, adeudado o provisionado. Es decir, si el impuesto a la renta no está contabilizado, ¿qué es lo que voy a hacer en renta líquida? No está contabilizado. Nada. No está contabilizado. ¿Cuál es la condición, o cuál es el requisito, o cuál es la situación que tiene que ocurrir para que el impuesto a la renta se agregue? Simplemente que esté contabilizado, con ocasión de que esté pagado, que esté adeudado o que esté provisionado. Es decir, si el impuesto a la renta me aparece en el balance, sí o sí lo tengo que agregar. Si el impuesto a la renta no está en el balance, no hago nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de agregar este tema? Si en el balance está disminuyendo la utilidad y aquí lo estoy agregando, ¿cuál es el efecto que está haciendo? Efecto cero, cuando estoy neteando. O sea, en el balance disminuyó, en la renta líquida agregó. ¿Cuál es el efecto? Cero, se compensa. Y si en la contabilidad nunca estuvo, no hago nada acá. Esa es la situación con el impuesto a la renta. No hay más que hacer con eso. Anoten ahí. Si el impuesto a la renta está en balance, sí o sí se agrega. Siempre y cuando esté en pérdida, ese es el tema. Si el impuesto a la renta está en pérdida, sí o sí se agrega. Y no se vayan a confundir porque como dato le van a colocar un balance. Ojo. Y como dato va a decir que el impuesto a la renta del año fue tantos millones. Pero si no está en el balance ni en ninguna cuenta, no hace nada. ¿Ya? Ojo con eso, porque en las pruebas o en la vida real vamos a tener esa información, me la van a entregar. Como nota. Como nota. Ya. ¿Qué es lo que tengo Y si que no hacer? está en el balance, no se coloca, no se agrega. Si el impuesto a la renta está disminuyendo la utilidad en el balance, lo agrego. Ya. Si el impuesto a la renta no toca la utilidad financiera, si no está aquí, no hago nada. Esa es la condición. ¿Ya? Deducciones, costo de venta. Como agregamos el costo de venta al IFO, dejamos a la empresa sin costo de venta. Entonces lo que hacemos es rebajar el costo de venta que sí es aceptado. Costo de venta en este caso, LIFO. El costo, perdón, FIFO. El costo de venta FIFO, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo debería usarlo la empresa como mínimo? Al menos 5 años. Al menos 5 años. ¿Cuánto era el costo de venta FIFO? ¿Cuánto lo vamos a colocar? Gastos sin respaldos. Si usted agregó gastos sin respaldo, ¿cierto? ¿Por qué lo agregó? Porque al no tener respaldo no cumple con uno de los requisitos para ser aceptado. ¿Ya? O sea, el gasto sin respaldo se agregó porque no cumple los requisitos para ser aceptado. ¿Cuál es el requisito que no cumple? Tener documentación fehaciente. Que no tenga respaldo. Es el documento, el requisito que no cumple. Entonces, lo agrego porque pasa a ser rechazado. Pero luego lo deduzco, ¿cierto? Porque dentro de los gastos rechazados, el artículo 21 me dice que este gasto en particular lo tributa ¿quién? La empresa. La empresa. Entonces, si lo agrego y lo deduzco, ¿cuál es el efecto en renta líquida? Cero. Es decir, ¿el gasto se aceptó o no se aceptó? Sí. Sí. El gasto no, el gasto se acepta. Porque si yo agrego 100 y deduzco 100, 100 positivo y 100 negativo, ¿cuánto es lo que queda? Cero. Entonces lo único que queda es que el gasto sí estuvo rebajando este resultado. Pero su aceptación como gasto implica un costo tributario adicional. Entonces, el gasto lo agregamos porque lo vamos a compensar con la pérdida. En contabilidad está disminuyendo la utilidad. Ahora lo agregamos, lo dejamos efecto cero. Y después lo descontamos, o sea, te lo acepto. Pero tu aceptación implica pagar un 40% y no el 27%. ¿Ya? Entonces el mismo valor que está acá arribita nosotros lo vamos a descontar. Depreciación tributaria normal, ese dato venía dado, pero en todo caso ustedes deben ser capaces de calcularlo. 764, 800. Sí. 800.
Depreciación tributaria normal, en el caso viene dado, ¿cuánto es? 12 millones. ¿Y los dividendos, cuánto es? 90 millones. Alejandro, si a usted le preguntaran ¿por qué motivo hay que deducir los dividendos? ¿O por qué los dividendos ahí están en deducciones? ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría a la persona? Porque fueron percibidos fueron platas que se retiraron. O sea, los dividendos es plata que una empresa X generó y a esta empresa esa plata le llegó como utilidad. O sea, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, si yo tengo esa utilidad, ¿debería pagar impuestos por esa utilidad o no? No, porque ahí estaría tributando 2 veces. O sea, ¿Por qué estaría tributando 2 veces? Porque ya cuando salió del otro lado ya tributó. Eso, porque la renta, una particularidad del impuesto a la renta es que es personal y directo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo tributa? Quien genera la riqueza. ¿Cierto? Y en esta situación pasa el tema de que hay una mamá, ¿cierto? Por ejemplo, Janet. ¿Es mamá usted o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, al mes Janet se echa 2,5 millones al bolsillo. Entonces, por ganar 2,5 millones de pesos, el servicio o la ley tributaria, ¿qué es lo que hace? Le cobra el impuesto único a los sueldos. Y ella como mamá le puede decir al hijo, ¿sabes qué? Le va a dar 500 lucas mensuales. ¿Puede decirle eso, no? Le puede dar. Entonces al hijo le van a llegar 500 lucas de una renta que Janet generó y que Janet ya pagó el impuesto. Las 500 lucas que le llegan al hijo, ¿tienen que pagar impuesto a la renta? No. Porque esa renta, ¿quién la tributó? La mamá. Esa es la situación de los dividendos. La renta la tributa la madre, quien origina la renta, no el hijo a quien le llega. ¿Ya? Esta situación está normada en el artículo 39 de la ley de la renta y en el artículo 33, número 2. ¿Ya? Ahí aparece. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pescar el valor en negrito, resultado financiero, sumarle todo lo que está en azul, los agregados, y restarle todo lo que está en rojo, las deducciones. Llegando así a un valor positivo o negativo. Acá sin miedo si nos da negativo el tema. Más los agregados. Menos las deducciones. ¿Cuánto te da? Las chiquillas no vienen. Lo que se queda es. ¿Antes de calcular? Tamara sí iba a venir. ¿Tú la tienes más? La Naya dijo que no iba a venir ni ayer ni hoy día. ¿Positivo o negativo? ¿Cuánto te da? Positivo. ¿Cuánto es? La RLI quedó en 546 millones. O sea, la suma de los agregados. 0,30. 180. No, la RLI. Total, ya. 546 millones 30 mil. Y el 27% de ese valor es 147 millones 428 mil 100. 428. 428 mil 100. 100. No te dio la clase de conocimiento. Eso por la tabla. Agosto dio la fecha. Agosto. Chiquillos, preguntas con ese ejercicio, preguntas con los agregados, las deducciones, el valor. Ustedes tienen que quedar claros con este tema. ¿Se entiende, David? ¿Sí? Ahí atrás, Daniela, Vicky, Profe, Alejandra, dígame. ¿me podría explicar cómo calculo las notas de los gastos ahí al lado izquierdo? ¿Acá? Sí, Ya, acá tenemos que fijarnos siempre en lo siguiente. Cuando hablemos de multa o gastos sin respaldo, lo que vamos a tener es un desembolso de dinero.
Entonces, lo primero que yo tengo que buscar, ¿cierto? Lo que sé que tengo que buscar es cuánto se pagó. Entonces me están diciendo que en multas laborales lo que tú pagaste nominalmente o históricamente fueron 5 millones. Eso es lo primero que uno pregunta. ¿Cuánto pagaste? Lo segundo que uno pregunta es ¿y cuándo lo pagaste? Este tema se pagó en agosto. Entonces uno tiene que ir a la tablita del Servicio de Impuesto Interno y buscar el factor de actualización de agosto. Y a lo que yo pagué, le aplico el factor y me va a dar el valor actualizado. ¿Vale? Ese es el tema. ¿Y con lo mismo los datos son perfectos? Lo mismo. ¿Se ve la fecha que se paga? La fecha. ¿Pero es el mismo mes que se realiza el gasto? Exactamente. El mismo mes en que se desembolsó. No sé por qué la multa la ¿Vale? El año pasado lo que había hartos errores era que, por ejemplo, lo que es multa y gasto va el monto completo. Pero, por ejemplo, en todo lo que era corrección, cuando uno corregía, va solamente agregando, deduciendo la corrección. Entonces había muchos que ponían el monto completo. Eso fue un error muy común en las pruebas. Profe, las multas laborales, ¿por qué no se deducen? Las multas laborales, ¿por qué no se deducen? Porque el artículo 21 dice que se tiene que agregar y deducir todo lo que sea del inciso 1 y del inciso 2 y del inciso 3. Y las multas laborales en particular son del inciso 2. Entonces solamente se agregan, es decir, las multas laborales son simplemente un gasto no aceptado o un gasto rechazado no afecto. ¿Qué es la multa en sí? Es decir, la multa te la cobraron por haberte portado bien o por haberte portado mal. Por haberte portado mal. Entonces el fisco te castiga, te portaste mal, me declaraste el IVA fuera de plazo, me pagaste menos plata de lo que debiste haberme pagado, te cobro una multa, entonces te castigo. Y la empresa tiene ese costo de castigo, tiene que pagar ese valor. Luego la empresa dice, esa plata la estoy ganando, la estoy perdiendo. La estoy perdiendo, entonces dice, la voy a rebajar. Y el mismo legislador te dice, a ver, pero este gasto fue porque te portaste bien. No. Entonces tampoco te permito la deducción de ese gasto. Entonces, como este gasto está en pérdida, usted lo sacó de pérdida y simplemente lo sacó. Nada más. Profe, y ahí, por ejemplo, entran igual todas las que tienen relación con las cotizaciones previsionales. No, porque acá lo que entran son las multas cuyo destino sea el fisco. Ah, no entran entonces las multas de... fiscales. Ah, entonces, por ejemplo, claro, si pagaste en el impuesto de segunda categoría como una multa laboral. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, pagué atrasada en Previrred, que hay también que tiene multa de intereses, eso no... Eso vendría siendo gasto rechazado, pero no es necesario. Por eso, entonces ahí va como gasto rechazado también. Exactamente. Ya que será. Salvo que la ley 21.256 permitió aceptar algunos gastos por atraso. Chiquillos, si yo le pago multa a la inspección de... Eso dijo, aceptar algunos gastos por atraso. Claro, eso lo voy a explicar. A mí me cobra multa la inspección del trabajo, a mí me cobra multa con el tema del COVID. ¿Quién cursó muchas multas con el tema del COVID? ¿Inspección del trabajo? No, pues. Carabinero. No, pues. ¿Quién? Salud. La Serena. ¿Cierto? Claro, por la manipulación de los alimentos. O sea, si me cobra una multa alguna institución pública, el destino de la multa, ¿cuál va a ser? Fiscal. Entonces, siempre que el destino de la multa sea fiscal, simplemente se agrega. Si el destino de la multa es algún privado, tenemos que ver si esa multa es necesaria para el desarrollo del negocio. Y hoy por hoy, algunas multas se tienden a aceptar. Y hay que ver el tema, pero la regla general es, la multa es de destino fiscal, simplemente se agrega. La multa se la pagaste a otra persona, viene siendo un gasto rechazado, regla general. Porque no es necesario pagar el giro. O sea, mi giro no es pagar multa, o sea, no me dedico a eso. Eso no me va a ayudar a crecer. Igual como una sanción, o sea... Chiquillos, preguntas. Sí, después de eso se saca el impuesto del 40%. Claro, después de esto, solamente con las partidas que se agregan y deducen asignables a la empresa, calculamos el 40%. Es decir, en este caso, ¿a qué le deberíamos calcular el 40%? A los gastos sin respaldo. Es que dice gastos. ¿Cierto? ¿Preguntas, chiquillos? Solo como detalle, porque en la prueba probablemente tengan preguntitas, entonces, y esto ustedes también lo vieron, pero lo vamos a recordar. Artículo 21. La regla general dice que tiene 3 incisos. Inciso 1,
Me imagino que ese resumen también se lo acuerdan, ¿cierto? Lo recuerdan. Artículo 21. Del artículo 21 esencialmente se puede dividir en 3 incisos, el inciso 1, el 2 y el 3. De esos incisos, ¿cuál genera tributación? Solamente el inciso 1 y el inciso 3. ¿Quién tributa? En el caso del inciso 1 lo tributa la empresa y en el caso del inciso 3 lo tributan los dueños. ¿Cuál es la tasa? ¿Cómo se afecta? La empresa sí o sí tiene que pagar un 40% y los propietarios tienen que tributar ese gasto rechazado con el umbral complementario más un recargo del 10% de ese gasto rechazado. ¿Cuál es el criterio para saber si un gasto tiene que ser tributable por la empresa o por el socio? Simplemente esta palabrita, asignable, asignación, atribuible. Esas palabritas son las que me permiten discernir si el gasto lo tiene que tributar el socio o la empresa. Ejemplo, ¿el gasto sin respaldo se puede asignar a alguno de los dueños de la empresa? No tiene respaldo, no sé de quién es. Entonces, como no lo puedo asignar, la regla general me dice, si no se lo puedo asignar a algún dueño, al tiro lo tributa la empresa. Si hay un gasto que es el pago de colegiatura del hijo de un socio, ¿ese gasto se puede asignar? ¿Quién lo tiene que tributar? El socio. Si se pagan los TAC, el peaje de los socios, ¿se puede asignar esa cuestión o no? Sí. Entonces, si el gasto se puede asignar, es decir, si el gasto se puede asociar al beneficio personal de la persona, ¿quién lo tributa? La persona. Pero si no se puede asignar o determinar que el gasto beneficia a alguien, simplemente el gasto lo tributa la empresa. Ese es el criterio. O sea, ¿cuál es el criterio para determinar si el gasto lo tributa la empresa o el socio? Simplemente si el gasto se puede asignar, ¿cierto? Si el gasto beneficia a una persona en particular. Porque si el gasto beneficia al socio, ¿quién lo tributa? El socio. Acá, esto en todo caso es sobre la base de gastos efectivos. Porque cuando hablamos nosotros de gastos sin respaldo es porque la empresa pagó plata y no tiene los documentos, no tiene el justificativo. Cuando hablamos del inciso 3, el pago de la colegiatura del hijo, la empresa fue y pagó la plata al colegio, ¿cierto? O sea, hubo un pago efectivo. ¿Se acuerdan ustedes que también el artículo 21 trata los gastos rechazados presuntos? ¿Qué pasa en el siguiente escenario? ¿Puede haber una empresa que se dedique al arriendo de cabañas? ¿Sí? Para una empresa que se dedica al arriendo de cabañas, ¿qué vendrían siendo las cabañas? Cabañas. Son activos, son pasivos, son activos, ¿cierto? Pudiendo ser clasificada como activo fijo o propiedad de inversión. Ahí contabilidad no cacho uno, pero son activos, ¿cierto? La cabaña, para una empresa que se dedica a arrendar cabañas, son activos. Cualquiera de las dos naturalezas son activos. Entonces, ¿cuál es el destino de la cabaña, la estructura cabaña, para una empresa que se dedica a arrendar cabañas? Generar ingresos derivados, ¿cierto?, del arriendo de las cabañas. ¿Y qué pasa si el dueño de la empresa, o la dueña, cualquiera sea, se peleó con el cónyuge o la cónyuge? Y ¿saben qué más? Me voy de la casa, chao. Y pesco y digo, como la empresa es mía y tengo las cabañas para arrendarlas, me pongo a vivir en la cabaña. Entonces la cabaña, que es un inmueble con destino empresarial, ¿está siendo utilizado con una actividad económica? ¿O está siendo utilizado para beneficio personal del dueño? Beneficio personal. Entonces ahí tenemos un activo fijo cuyo uso del activo fijo está siendo goce del dueño. Y ahí tenemos gastos efectivos. No. ¿Pero qué gastos vamos a tener derivados de la cabaña para esta empresa que me van a afectar en renta? Para el dueño. No, porque esos son gastos efectivos. O sea, vamos a tener la depreciación del inmueble. Y como es una empresa, una empresa que se dedica a arrendar cabañas, y la cabaña es un activo fijo de la empresa, la depreciación me la va a aceptar. Pero ese activo fijo, ¿fue utilizado con un fin empresarial? No. ¿Fue utilizado con un fin habitacional?
Entonces ahí lo que hay es un gasto rechazado presunto, porque se presume que el uso de los activos fijos para los dueños genera un beneficio. Entonces, beneficio por el cual tienen que tributar. ¿Dónde aparece esto? En el artículo 21, después de estos incisos, más adelante. ¿Ah? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Léanse los gastos rechazados presuntos. ¿Habían visto esa dinámica? Que ejemplo, la empresa tiene una camioneta y la camioneta, ¿sabes qué? La empieza a utilizar el dueño. Necesito yo moverme o ir de vacaciones y la empieza a utilizar el dueño. ¿Puede hacer eso una empresa o no? ¿El dueño de una empresa? Sí, Claro. sí se hace. Se puede. ¿Cierto? Y en el se puede, simplemente la ley tributaria le dice, ¿sabes qué? Vamos a cobrar un impuesto rechazado por el gasto presunto. Porque el beneficio de usar los activos genera, ¿cierto?, un provecho para el dueño. Entonces vean esos casos, ¿qué pasa cuando el dueño utiliza los activos? Y eso es propio de la auditoría en todo caso. En la auditoría a lo mejor van a ver esa situación. Fiscalización. Si el contribuyente no lo declara, podría pasar colado, ¿no? Pero es mediante fiscalización, ¿ya? Porque es presunto. Chiquillos, ¿preguntas de esta cuestión? ¿Cuál es el criterio entonces para determinar si el gasto lo tiene que tributar el dueño o lo tiene que tributar la empresa? Si es asignable o no es asignable. Si el gasto es asignable, es decir, el gasto beneficia directamente al dueño, lo tributa el dueño. Pero si yo no puedo determinar si benefició al dueño o no, ¿quién lo va a tributar? La empresa. Ese es el criterio. ¿Cuál va a ser la tasa que se le aplica a la empresa? Siempre 40%. ¿Cuál es la tasa que le afecta a los dueños? Forma parte, el gasto rechazado forma parte de la base del rural complementario e independiente si tenga o no que tributar, porque este rural complementario es para aquellas personas que en el año ganan más de 13,5 UTA. Entonces, si en el año esta persona gana menos de 13,5 UTA, no paga impuesto. Pero indistintamente pague o no pague impuesto, va a tener un recargo del 10%. Y eso lo va a tener que pagar sí o sí. Y aquí se genera una situación que es para algunos autores complicada, porque en realidad en Chile se dice que no hay doble tributación, pero el gasto rechazado está tributando mediante global y además un recargo de un 10%. Entonces, para la persona que está afecta, sí se le cobra impuesto y además un 10%. Y ahí podría entenderse que hay como una especie de doble tributación por un mismo concepto. Eso es lo que está normado en la jurisdicción. ¿Solo del gasto? Solo del gasto. Solo del gasto. Se agrega completo al gasto. O sea, a la si el base gasto es de 3 millones en enero, se actualiza, va a quedar en 3 millones y medio, por ejemplo. Entonces, el gasto va a formar parte de la base 3 millones y medio. Si llega a 13,5 UTA y lo supera, paga impuesto global. Y acá, en el recargo, 3 millones y medio, le calcula el 10%, van a ser 350 lucas. Entonces eso lo paga sí o sí, sin crédito alguno. Eso no tiene rebaja, por si acaso. ¿Ya? De hecho, esto tampoco, ¿eh? Los gastos rechazados no tienen ningún tipo de rebaja. Determinado el gasto rechazado, se paga el impuesto determinado. ¿Ya? Anoten eso allá. El gasto rechazado no tiene deducción alguna. ¿Se acuerdan ustedes, para finalizar el ejercicio de la parte teórica, y los pongamos con más ejercicio, ¿se acuerdan ustedes del concepto integración tributaria? ¿Qué es la integración tributaria? ¿No lo recuerdan? Para la próxima clase entonces, chicos, lo vamos a dejar pendiente para el estudio. Estudiar qué se entiende por integración tributaria. ¿Ya? ¿Ustedes conocen que existen cuántos tipos de régimen para el impuesto de primera categoría? 14A, 14 de 3, 14 de 8, 14B número 2, renta presunta, y los que no son del 14, las fundaciones, las ONG, ¿cierto? Y hay uno que se llama en particular, el más clásico, el más famoso, 14A, ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama ser integrado? ¿Qué es la integración tributaria? Tiene que estar en el cuadro de esa cuestión. ¿Ya? Ojalá que no llegue solamente a la primera línea, todos, ojalá lleguen con el cuadernito, esto es integración tributaria, ¿cierto? Pero que no sea copiado de internet, la cuestión, pues sea una explicación de ustedes. ¿Qué es lo que entiendo por integración tributaria? ¿Qué es recordar lo del año pasado?
Ya, chicos, preguntas, dudas con el ejercicio. ¿No hay dudas? No. ¿Tenéis calculadora? El balance. Y aquí tenemos que sacar uno de los... ¿Pero por qué se hace así? ¿Qué no entiendo? Provisión.
Se me volvió a 4 millones. Soy 25. Lo comí. Ya chiquillos, ahí en la pizarra hay un pequeño ejercicio para que podamos hacer renta líquida disponible y capital propio tributario. ¿Ah? Si hay dudas, se van acercando, ¿cierto? Y yo les voy respondiendo las consultas que van teniendo a ese caso. Ya. Máquina. ¿Tenemos más activos? Entonces sumamos 10 más 5 más 30, ¿cuánto es? Entonces los activos son 45. Luego, dice acá, IVA a pagar. ¿Qué tipo de cuenta es? Provisión de impuesto a la renta, préstamos, capital, patrimonio, ¿cierto? Se clasifica como pasivo, pero es una cuenta del patrimonio. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia del patrimonio con el pasivo? Se debe a los dueños.
Esa es la única diferencia. Ambos son deudas que tiene la empresa. El pasivo es deuda con terceros totalmente exigible y el patrimonio es deuda únicamente con los dueños, que no es exigible. ¿Ya? Porque si nos quitan el capital se muere la empresa. Entonces sumamos 10 más 4, 5, más 15, 20, más 20, 40. Total pasivo y patrimonio entonces 40. Luego sumamos las pérdidas o ganancias y clasificamos. Ingreso del giro es, dividendos es, entonces todo lo que está acá es ganancia. 400 más 50. Los activos, las pérdidas. Y luego las pérdidas y sumamos. ¿Costo de venta es pérdida o no? Sí. Contablemente es pérdida. Acuérdense que el costo es costo, que es diferente del concepto pérdida, pero contablemente van para el mismo cajón. Remuneraciones, pérdida. IVA no recuperable, pérdida. Colegiatura, impuesto, depreciación. Sumamos todas las pérdidas y ¿cuánto nos da? 4.45. Entonces aquí lo que hacemos es la diferencia del activo con el pasivo es ¿cuánto es? 5 millones. La diferencia de las pérdidas con ganancia ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto es la utilidad de la empresa? 5 millones. Si las pérdidas son menores que las ganancias, estamos ganando. Tengo más ganancias que pérdidas. Y si el activo es mayor que el pasivo, también estamos ganando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el activo? Lo que tengo. ¿Qué es el pasivo patrimonio? Lo que debo. Si lo que tengo es mayor a lo que debo, pago todas mis deudas, ¿con cuánto me quedo? Con 5. Entonces ahí se explica la utilidad en el activo pasivo y en el estado de resultados. Con esa primera tarea hecha, ese dato lo único que nos sirve es para, del esquema de la RLI, es para el primer dato nomás. Vamos a tener sobre una desviación en todo caso, aquí el que puede hacer la razonabilidad con esta cuestión, la comparación del CPT con la razonabilidad y el RAI, se va a dar cuenta que aquí va a haber una pura diferencia porque me comí la depreciación acumulada. ¿Ah? Solamente por si es que ustedes van a dar esa vuelta, van a tener esa diferencia porque aquí me la comí. O sea, tendría que cambiar una de estas cuentas, pero ya no lo vamos a hacer, porque el balance ya está inerte. Lo que vamos a hacer es hacer una RLI capital propio. Ya, después un ejercicio bien armónico, ¿eh? Porque si esta cuestión no está armónico, la parte tributaria no nos va a cuadrar. ¿Ya? Después me di el avispado. Chiquillos, resultado financiero agregado. ¿Qué cuestiones tenemos que agregar? Para hacer renta líquida, yo tengo que mirar las cuentas de activos. Para hacer renta líquida, tengo que mirar las cuentas de activos. Sí. Tengo que mirar las cuentas de pasivo. Tengo que mirar las cuentas de pérdida y ganancia. Tengo que mirar todo. Sí. Por eso está ahí. Pero ordinariamente la RLI se hace con pérdidas y ganancias. Pero el activo influye, claro que sí. De estas cuestiones lo que influye es la corrección monetaria. O sea, caja y banco. ¿Qué es lo que hago con caja y banco? La inspección física. Aplicar la técnica de auditoría. Acuérdense que eso ustedes lo vieron en el control interno. Caja, le aplico el arqueo de caja. Y banco, aplico la conciliación. Prueba sustantiva de que los saldos, ¿cierto?, están acorde a la realidad de la empresa y representan la imagen fiel de la sociedad el 31 de diciembre del año comercial. ¿Cierto? Entonces, como no aparece dato de la caja y banco, se subentiende que caja y banco se presentan de forma razonable. ¿Cierto? En contabilidad se puede decir que esto está correcto, en auditoría se puede decir que esto está correcto. El auditor puede decir, ¿sabes qué? Ese dato está correcto. No, tiene que tenerlo. Eso. Y cuando tiene alguna certeza, que no es absoluta sino moral, cuando tiene certeza moral sobre este tema, lo que emite como dictamen final es que esta cuestión está razonable o no razonable. Eso es lo que emite. Caja, entonces, para efectos de auditoría, para efectos de este ejercicio, está razonable, no hacemos nada. Pero ¿qué puede ocurrir con la caja y el banco? Principalmente con la caja, es que a final de año ocurra un sobrante de caja o un faltante de caja. ¿Cierto? Cuestiones que contabilizaron en contabilidad 1 y que en renta también tienen su injerencia.
pero no hay datos. Entonces nos vamos a lo que nos importa. Mercadería. ¿Hay datos respecto a las mercaderías? Sí. ¿Cuál es el dato? El costo de reposición. En estos ejercicios, chiquillos, el costo de reposición viene dado, ¿ah? Pero ustedes tienen que ser capaces de determinar el costo de reposición. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo se determina el costo de reposición? Esa cuestión de la ley de impuesto a la renta. Ahí me dice que tengo que distinguir si son mercaderías nacionales o son mercaderías importadas. Si son mercaderías de años anteriores o del primer semestre o del segundo semestre. Entonces, ¿qué les invito yo? A recordar la materia de ese cuaderno. Porque esa parte también incide en este tema. Pero como eso se ve en renta, y renta es una asignatura completa, y además tiene taller de renta, o sea, lo ven todo un año. Y esta cuestión es una unidad. Entonces no lo vamos a alcanzar a ver, por razones lógicas de tiempo. Ahora bien, el costo de reposición está dado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comparar costo de reposición con el valor libro de la mercadería. ¿Cuál es mayor? El costo de reposición. ¿Qué quiere decir? ¿Que el activo tributario vale más o el activo tributario vale menos? El activo tributario, porque este es un valor tributario, ahí tiene el sustento de la ley. Entonces, ese es un valor tributario. Mi mercadería tributaria tiene un valor de 7 millones, pero mi mercadería contable tiene 5. Entonces, ¿a esta cuestión le falta valor o le sobra valor? Le falta. ¿Y cuánto le falta? 2. Entonces es el primer agregado que nosotros hacemos. Por concepto de corrección monetaria de las mercaderías. Corrección monetaria de las mercaderías aumentó en 2 millones respecto a lo que dice el balance. Mi activo vale más, y cuando mi activo vale más, tengo un ingreso tributable no contabilizado. Por ese concepto se agrega la corrección monetaria. ¿Preguntas, chiquillos, de lo que hay que hacer ahí? Si se quieren mecanizar, mala forma en todo caso, ¿eh? Mala forma. Si la mercadería dice 5 y el costo de reposición dice 4, ¿qué es lo que hay que hacer con ese millón? Deducirlo. ¿En una mercadería nacional puede ocurrir ese escenario? ¿Que la mercadería nacional sea 5 y su costo de reposición sea 4? Nunca. Nunca, por la forma de cálculo del costo de reposición. Porque toma siempre el precio más alto. ¿Ya? Nunca la mercadería nacional puede tener corrección monetaria negativa. Anoten ahí, no veo que están tomando nunca. Claro que después las preguntas son, si el valor contable es, y el valor tributario es, y la mercadería es nacional, ¿cuál es el ajuste? ¿Para arriba o para abajo? Esas son las preguntas que se hacen en renta. Ahora bien, si la mercadería es importada, ¿podemos tener corrección monetaria negativa? Ahí sí, porque el costo de reposición de una mercadería importada se hace en función a la variación del dólar. Y el dólar sube y baja. Esa usted nunca está de acuerdo, ¿cierto? Como un día va para arriba, el otro día va para abajo. Entonces, dependiendo de la variación, vamos a tener corrección monetaria en agregados o corrección monetaria en deducción. Si la mercadería es nacional, vamos a tener corrección monetaria únicamente en agregados. Porque el costo de reposición va a ser siempre mayor que esta cuestión. O eventualmente podría ser el mismo valor. Si la mercadería me dice 5 en la contabilidad, tarjetero de existencia, 5 millones, y el costo de reposición me dice que el costo de reposición son también los 5 millones, ¿qué hay que hacer en renta líquida? Nada, porque la variación es inverosímil, 0. ¿Preguntas con la corrección monetaria? Eso viene sí o sí en el examen. Y de esa misma manera. O sea, para que ustedes vayan tomando apunte de lo relevante ahora, ¿eh? Para que vayan tomando apunte de lo relevante, le van a colocar un balance, la mercadería te vale 15 millones y el costo de reposición 22. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una resta loca, ¿no? 22 menos 15, eso y eso lo agrego. ¿Ya? Mala forma mecánicamente, ¿cierto? ¿Por qué lo tengo que agregar? Porque ¿cuál sería el asiento contable que se tiene que hacer en este caso? Pensémoslo como contadores. ¿La corrección monetaria se contabiliza? No. ¿Pero cuál sería el asiento contable? Tributariamente, ¿cuánto vale la mercadería? 7. Contablemente, ¿cuánto vale? 5. ¿A la contabilidad le falta o le sobra? Le falta. Entonces, si le falta la mercadería en la contabilidad, ¿la tengo que aumentar o disminuir? La aumento. ¿Y dónde aumenta la mercadería? En el debe. 2 millones. ¿Y por qué concepto aumenta?
por corrección monetaria, cuenta de resultado. Ese sería el asiento contable como la chilena. Entonces, este asiento contable no se hizo. Como no se hizo, ¿qué es lo que me interesa? Mercadería, ¿se toma para hacer renta líquida? No. Pero la cuenta de resultados sí. Entonces, corrección monetaria es un ingreso, porque está en el haber, saldo acreedor. Es un ingreso. ¿Es tributario? Obvio, corrección monetaria. Es tributario. ¿Está contabilizado? No. ¿Qué es lo que se agregaba de acuerdo al esquema de la semana de la primera clase? Se agregaban los gastos rechazados. Eso era el punto 2. Ingresos tributables no contabilizados. Y esta cuestión es un ingreso tributario porque tu activo vale más. Tu activo tiene más valor. Estás ganando plata por ese concepto, pero no lo contabilizaste. Entonces, ¿qué tienes que hacer en renta líquida? Agregar el tema. ¿Pero esto se contabiliza? No. ¿Cierto? Esto no participa en la contabilidad. Eso sería el asiento contable. Ya, máquinas. Y ahí vamos a tener la dicotomía porque me comí la depreciación acumulada, o sea, se lo estoy diciendo activo. Pero renta líquida nos va a dar de todas maneras. Es que el problema va a estar en la razonabilidad. Y eso no se lo veo. Chiquillos, máquinas. ¿Tengo alguna nota con máquinas o no? ¿Sí? Acá lo que tenemos es el dato de la máquina contable. Dice que se compró en agosto 30 millones, valor residual 0. Pudiendo tener valor residual, se le colocó 0. Vida útil económica, 20 años. Hacemos la división. Multiplicamos por los meses de agosto a diciembre, 625 cuadraría. Si es que usted hace la auditoría matemática. Tributariamente le dice que el activo vale 15 años. Entonces, ¿qué debería hacer? El cuadro de control de activo fijo tributario. ¿Se acuerdan de ese cuadro largo que le enseñó el profe Christopher? Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Lo mismo. Habría exactamente lo mismo de allá. Vamos a rotar. Esto sería el punto 2. Yo tengo que decir activo. ¿Qué activo vamos a depreciar? La máquina. Después le digo costo. ¿Cuánto es costo? 30 millones. Después, ¿qué le digo? Excelente. Corrección monetaria. ¿Cuándo se compró este activo? Agosto del 2022. ¿Qué es lo que tengo que ir a buscar? El factor de agosto del 2022. 3,6. Entonces, a los 30 millones le aplico 3,6, me va a dar 31.080.000. el 1.080.000. Ah, ya, 1.080.000. Y después aquí sería el valor actualizado. Y ahí sería el 31. ¿Qué me habló acá? ¿Usted me habló? No, yo dije la suma. Ah, perfecto. Entonces, en tributario se parte por el mismo costo, lo que dice la factura. Te costó 30 millones. Lo corriges, lo actualizas por el factor de la compra, 1.080.000, y tienes el valor actualizado. ¿Ya? Muchas gracias, que vaya bien. Ya, chiquillos, perdón por la interrupción. Dice acá, el costo 30 millones, se corrigió el tema por el mes de la compra y tenemos el valor actualizado 30 millones 80 mil pesos. Entonces lo que hay que hacer es la vida útil tributaria. Vida útil tributaria. ¿Cuánto es la vida útil tributaria? 15 meses. ¿Y 15 por 12 cuánto es? 180 meses, para que lo tengamos meses al tiro. Entonces acá lo que vamos a tener es la depreciación tributaria normal. Eso es lo que vamos a tener acá. Depreciación tributaria normal. Sería dividir los 30 millones, los 31,80, lo dividimos en 180 y lo multiplicamos por 15, básico. por 5, ¿cierto? Recuérdese que la depreciación contable se inicia desde el minuto en que el activo está apto para el uso. Y la depreciación tributaria inicia desde la utilización. ¿Ya? Desde la utilización.
No, los 5 no son la diferencia de los 20 y los 15. Salió como, ay, pero no es eso, sino que desde agosto a diciembre, ¿cuántos meses hay? Pero tenía lógica igual. No, tampoco, porque le cambian los años y si lo hacen por año tienen una apreciación que nada que ver. Es por los meses a diciembre. O sea, esto no es con ánimo de generar ahí alguna trampa, sino que salió, no. Menos mal que lo dijo, porque podría tomar el dato mal y quedarse con ese dato. Entonces, de agosto a diciembre, ¿cuántos meses han pasado? 5. 31, 80 dividido en 180 por 5 es 3. 3. Entonces el activo neto tributario sería los 31 menos eso sería el valor del activo tributario neto. Actualizado menos la depreciación para el capital propio. ¿Ya? De ese cuadrito, ¿quién tiene dudas cómo se hace la cuestión? Yo, no me digas. Pescó acá, usted partió con los 30 millones, lo actualizó por 3.6, ¿sí? Llegamos al 1.080.000, ¿no? Y lo sumamos. Ya, eso es lo que hay que hacer. Ponga atención, 31.80 lo divido por 180, lo multiplico por 5. Este valor, que igual que en contabilidad, ¿cierto? Yo en contabilidad cuando teníamos conta 1, yo le hacía 3 columnas de la vida útil. Vida útil total, vida útil consumida, vida útil restante, para el control de la vida útil, ¿cierto? Entonces, 31 dividido en la vida útil total, multiplicado por el consumo. Ahora sí. Eso, exactamente. Chiquillos, de ese cuadro de activo fijo, ¿qué columnas tienen incidencia pero directa en renta líquida? La corrección monetaria y la depreciación. La corrección monetaria, ¿se agrega o se deduce? Se agrega. Y aquí se puede ver, valía 30, quedó en 31, le sumamos valor activo, le restamos. Le sumamos. ¿Pero esto está en contabilidad? No. Entonces ese valor se agrega en renta líquida. En esencia, la corrección monetaria de los activos tiende a ser un agregado. Y descontamos evidentemente la depreciación tributaria normal, que serían los otros. Ojo, y esto es lo terrible tal vez, no de la disciplina, o sea, pasa en IVA, pasa en conta, va a pasar en renta, pero porque todas estas cuestiones están conectadas con números. Y si yo me equivoco en un número, ¿qué pasa después? Todo mal. Se desvía. ¿Ah? Y puede ser una desviación significativa o mínima, pero ya va a estar desviado. La depreciación financiera. Ya, de acá, ¿qué más tiene incidencia en la renta líquida? Nada más. En la maquinaria. Eso, la depreciación contable. Siempre se agrega. ¿Por qué? Porque la que se acepta es esta. Entonces vamos a agregar acá la depreciación contable, que es lineal. Que es 625. ¿Qué hay que hacer con el activo fijo? Nada más. Ahí está el tratamiento que hay que hacerle de este tema. Ahí estaría. Si este activo fijo eventualmente se le aplicara el modelo del costo o el modelo de revaluación, tendría adicional algún ajuste, ya sea deterioro o superávit. ¿Ese deterioro o superávit tiene alguna incidencia en renta líquida? Sí, pues hay que sacarlo. No se acepta, claro. Eso, hay que sacarlo. Pero en este caso no lo puse, ¿eh? O sea, Y si tuviera 33 bis también hay que revisar que está... Si tiene 33 bis tiene que estar acá arriba en todo caso. Sí, Tiene que estar allá. Ya. ¿Hay que hacer algo más con el activo fijo? Entonces pueden hacer un punteo ustedes lo que hay que hacer. O sea, primero sacar todo lo financiero. Eso es lo primero que tengo que hacer con el activo fijo. Depreciación financiera, chao. Tiene ajuste financiero, modelo de costo, modelo de revaluación, chao. Cualquier ajuste, si aparece en pérdida, ¿qué es lo que hago allá? Lo agrego. Si aparece en ganancia, ¿qué es lo que hago allá? Lo deduzco, o sea, hago lo contrario. ¿Vale? Primer tema con activo fijo, sanear los ajustes financieros. Eso sería lo primero. 2, corregirlo. Corregir la corrección monetaria.
saneamiento financiero, corrección monetaria, depreciación tributaria y 33 bis. Eso es todo lo que hay que hacer con el activo fijo. No hay más. Temas totalmente conocidos, o sea, el 33 bis ustedes lo sacaron, no yo. Y de hecho a mí no me gusta esa cuestión. Pero en un ejercicio yo me acuerdo que nos salió que tuvimos que salir contabilizado y tuvimos que hacer. Lo podríamos ver también, ¿eh? Si no es... A mí me gusta porque por la esencia que tiene, o sea, ¿cuál es el espíritu del 33 bis? Se vende como un beneficio tributario que rebaja la carga de impuestos, pero en esencia, ¿dónde está la carga real de los impuestos? ¿En primera o en segunda? En segunda categoría. Ahí está. Porque ¿qué es el impuesto renta para los socios? El impuesto renta para los socios es crédito. Y si tengo un crédito que me rebaja el impuesto, tengo menos crédito. Le quito rebaja a la declaración personal. Profe Jaime, pro contribuyente. Chiquillos, máquinas, nada más. Nada más. Entonces acá vemos, el IVA pago tiene alguna incidencia en renta líquida y empezamos a analizar toda esta cuestión. Y usted le coloca artículos, acuérdense que eso hicimos en la clase pasada. No hay. ¿Provisión de impuesto a la renta tiene incidencia ya? Sí, claro que sí, pero esta cuenta o la que está acá abajo. La provisión. Esta, porque esta cuenta es de pasivo. Esta cuenta es de pasivo. La que me rebajó la habilidad fue el impuesto renta. Esto es lo que tiene incidencia. Esto es lo que les dije delante. Si está contabilizado, se agrega al tiro. O sea, si está aquí, le digo chao, pero ¿le puedo decir chao aquí? ¿Lo puedo eliminar? No me puedo meter en la contabilidad. Lo saco aquí. Entonces usted agrega acá el impuesto renta. ¿Cuánto es? 4 millones. Después tenemos los préstamos. ¿Los préstamos tienen alguna incidencia en renta líquida? Salvo que fuesen en moneda extranjera, con moneda indexada, contabilidades especiales, préstamos en UF. ¿Se acuerdan que en contabilidad especial ustedes contabilizaron los préstamos en UF? Si hay préstamos en UF, la variación de la moneda sería un pasivo exigible, corrección monetaria para abajo, se deduce, porque aumenta la deuda. ¿Capital tiene alguna incidencia en renta líquida? Nada. Ni una. ¿Ingreso del giro tiene alguna incidencia en renta líquida? Nada. Toda vez que sean percibidos o devengados. Excelente. ¿Costo de venta tiene alguna incidencia? La excepción del otro día que decía. Pero eso les dije que el 90% no ocurre. O sea, era para el primer caso, después no ocurre más. ¿Ya? Porque tanto contablemente como financieramente se aceptan los mismos métodos. PMP y FIFO. La diferencia es que en el contable se acepta el de identificación específica, que es un FIFO pero extremadamente ordenado. Nada más que eso. Y a nivel del impuesto a la renta para los manufactureras, ¿se acuerdan que en costo? ¿Se acuerdan de que tuvieron por ahí alguna asignatura que se llama costo? Y dentro de los costos del activo fijo del producto teníamos la mano de obra, materia prima y el CIF. En tributaria, para esa empresa se acepta como costo la mano de obra, la materia prima y ahí nomás. El CIF no es costo en tributaria. Entonces, primera diferencia que tienen para las manufactureras, la pueden anotar en todo caso. Dividendos, ¿tiene alguna incidencia tributaria? Sí. Claro que sí. Es la plata que generó la mamá y se la pasó al hijo. ¿Tiene que tributar el hijo? No. ¿Quién tributa? La mamá. Y ya tributó cuando determinó la renta. Entonces, los 50 millones se agregan o se deducen. Se deducen a todo evento. Remuneraciones. ¿Qué pasa con las remuneraciones? ¿Por qué el tema del dividendo no va con corrección? Los temas de los dividendos, porque le pusimos fecha, sí, ¿cierto? Pero la fecha en una empresa real, ¿va a estar o no va a estar? Obvio, o sea, ¿cuándo me llegó la plata? Eso va a estar. Pero las cuentas de ingresos no se actualizan. Solo los gastos. Las de ingresos no se actualizan. Solo los gastos. ¿Ya? Los dividendos no se actualizan. Recibí 50 millones y esos 50 millones son los que controlo. Remuneraciones. Que estén pagadas, que estén adeudadas. ¿Y existirá algún beneficio tributario que esté relacionado de forma indirecta con las remuneraciones?
Cuando hay beneficio, eso es un ingreso, por ejemplo, esto que pasa ahora con el sueldo mínimo, que a las empresas le dan una bonificación. no, pero eso es nuevo. completar el Esto es sueldo. nuevo y este es del año pasado. O sea, el año pasado no ocurría. Capacitaciones propias. Excelente. Si la empresa tiene remuneración y capacita al personal y la capacitación es por censo y las remuneraciones tienen un determinado valor y es por tramo, la empresa puede optar a determinados niveles de crédito por concepto de gasto de capacitación. En algún minuto le vamos a poner ese tema. ¿Ya? Pero ¿hay algún dato con remuneraciones ahí? No. Nada, no Pero participa. sí, en los ejercicios antes sí traía gasto, pero nunca lo vimos, o sea, venía establecido como el 1% de las remuneraciones fue... Es el tope. Sí, ya es. Es el tope. IVA no recuperable. ¿Tiene alguna incidencia en renta líquida? Que está contabilizado. Está contabilizado, es gasto, no es recuperable, no se trata del impuesto a la renta, es aceptado el gasto. Siempre que tengamos un impuesto chileno que no lo pueda recuperar, es decir, que esté en pérdida, va a ser gasto aceptado. Colegiatura, dijo el socio. Gasto rechazado. Gasto rechazado. ¿Este gasto beneficia a algún socio de forma directa? Claro que sí. ¿Lo tributa la empresa o lo tributa el socio? El socio. ¿Con qué tasa, con qué impuesto? El 10%. Global y 10. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese millón lo agregamos y lo deducimos. ¿Por qué se agrega? Para que no tenga ningún efecto. Aún se deduce, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué se agrega? ¿Cuál es el concepto de agregarlo? Porque se acepta. pero Porque es rechazado. Por eso se agrega. Porque es rechazado. ¿Y por qué se deduce? Porque tributa aparte. Entonces, si tributa aparte, no puede estar agregado. ¿Ya? Colegiatura, hijo socio, 1 millón. De ese millón, el 60% se actualiza por febrero, porque pagó el primer semestre, probablemente, y el 40% lo actualiza por agosto y pagó el segundo semestre. 1 millón. 81. Entonces usted le coloca acá gasto rechazado, inciso 3. 1 millón. 81.000. Y acá le coloca a usted gasto rechazado, inciso 3. 1.080.000. ¿Se va entendiendo cómo se compone la renta líquida, no? Porque ha explicado, pero partida por partida, o sea, no está nada dado, ni el ejercicio parece como de una tipo y está. Vamos por parte. Impuesto a la renta, ya lo hicimos. Depreciación, ya lo hicimos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Manos a la obra. Calcular renta líquida, aplicar el impuesto. Y el capital propio tributario queda para ustedes. No tiene impuesto. ¿La pérdida? Ah, ¿qué es la pérdida para el contribuyente? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué hora es? Ya, chiquillos, estamos listos con el horario. Si hay preguntas, si hay dudas, lo resolvemos el día lunes. Seguimos en la misma tónica. Ojalá que ustedes lo puedan ahí trabajar, resolver, de tal manera que ustedes le metan mano al ejercicio, el primer ejercicio que le envíen. Que ese ejercicio sí está cuadradito, ¿eh? Para que hacer la razonabilidad, sacar capital propio y todo lo demás. Bueno. 1.081.000 de la colegiatura. ¿Cómo el 60%? Exactamente. O sea, 600 lucas se actualizan por febrero, se suma esa cuestión. 400 lucas por agosto se suma y el actualizado me debe dar 1.080.000. ¿Estamos listos, profe? Que les vaya bien, nos vemos el viernes. Ay, yo